Candidato Quintero, usted habla de resetear el país, de resetear la política, de resetear las instituciones, lo acaba de decir. Yo quisiera, esta pregunta tiene dos partes. La primera es, ¿cómo resetea la corrupción? Bueno, precisamente el reseteo tiene que tener un foco en la corrupción. Nadie puede decir, ningún presidente puede llegar acá a decir que va a llegar y va a acabar la corrupción, porque le va a tocar trabajar con el mismo Congreso. Y eso aplica para Vicky, aplica para Abelardo, aplica para Cepeda, aplica para Roy, para Marta, para cualquiera de los que estemos aquí. El Congreso es el corazón de todos los males de Colombia. Y la forma como se elige el Congreso, como los congresistas, por ejemplo, eligen a los magistrados de la Corte Constitucional, a los procuradores, hacen un modelo de yo te elijo, tú me cuidas, y al final no pasa nada. O por el contrario, pasa algo peor, que van y presionan alcaldes y gobernadores para que se sometan. Cuando un alcalde o un gobernador trata de hacer bien las cosas acá, le llegan los órganos de control locales a decirle, usted tiene que hacer lo que nosotros digamos, y nosotros fuimos elegidos por congresistas que nos obligan además, o que los obligan a ellos además a hacer lo que les dé la gana. Los alcaldes terminan completamente controlados. Eso es parte, digamos, de lo que usted plantea de resetear en cómo funciona el sistema, pero la corrupción está ligada al tema económico, al dinero público, a apropiarse de dineros públicos y a partir de ahí generar unos enriquecimientos que los ciudadanos lamentan y casi que de alguna manera se adapta el sistema a ellos. Ustedes llegan a un gobierno que ha tenido escándalos de corrupción. ¿Haría un libro blanco de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro? ¿Presentaría, digamos, su mirada frente a lo que pasó para empezar eventualmente un gobierno con su experiencia y con sus investigaciones también en el tema? Mire, yo no soy un político de carrera. Yo soy un ingeniero que resuelve problemas y que ha tenido el valor para enfrentar a las mafias. En Medellín me decían que era imposible poner a responder a los políticos responsables de Hidroituango porque eran intocables. Los pusimos a responder. Me decían que era imposible enfrentar a las mafias en general y las enfrentamos sin miedo. Se necesita valor para hacer los cambios que necesita el país. Pero ahí es a donde yo quiero llegar. Este país necesita un reseteo que incluye no solo la constituyente, requiere tecnología. Muchos de los robos de los que hablas, María Alejandra, ocurren porque no tenemos información suficiente. Yo soy experto en tecnología. Si utilizamos sistemas adecuados, podemos, por ejemplo, resolver muchos de los problemas del sistema de salud. En el sistema de salud se pueden estar robando 30% del presupuesto total. De los 100 billones invertidos en salud, 30 billones se pierden. Cuando dicen, ¿por qué el sistema de salud está colapsando? Porque se lo están robando. Eso se puede arreglar, pero necesitamos información, necesitamos valor para poderse meter con los cacaos que están ahí. Y la ventaja mía es que yo no tengo jefes. Y por eso también me han perseguido tanto. Porque no hay quien me pueda llamar a decir, Daniel, es que eso no lo puede tocar. Candidato, gracias. Abrimos el debate y levantó la mano el candidato Pineda. Daniel, y ya le doy el resto del Daniel. Tico, tico. El Congreso no es el cáncer de este país. No nos echemos esa carreta que aquí la podredumbre de la corrupción está en todas partes. Yo sí haría una cosa práctica, menos filosofía, menos carreta, menos cuento. Yo extraditaría a Carlos Ramón González y que venga y nos cuente la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno del presidente Petro y por qué sus conductas llevaron a esta mancha que no merece el presidente Petro? El libro blanco de este gobierno. No, libro blanco no, lo extradito. No, libro blanco es sí, pero no es el simbólico. único caso. No, simbólico no es el único caso. Es un libro blanco. La primera cosa que tiene que contarnos Carlos Ramón es qué pasó y por qué salió corriendo. Así como también salió corriendo para la primera vuelta el candidato Cepeda. Sí. Candidato Roy Barreras. Yo creo que la promesa del cambio hay que hacerla realidad. Los colombianos reconocen, algunos aún son ciegos, que realmente Gustavo Petro puso en el primer nivel de la preocupación del Estado la lucha contra la pobreza y el tema de la inequidad social, la inclusión social. Pero no es suficiente con la promesa ni con el discurso. Claro que se han hecho cosas, el salario mínimo vital, el subsidio a los adultos mayores, garantizar que los auxiliares de policía, los soldados, los médicos internos ganen. Pero si nosotros no avanzamos en poblaciones a las que aún no les llega el cambio, y no les llega, entre otras cosas, por la corrupción, un elemento clave, el mejor elemento anticorrupción, Juan Roberto, es la reforma política
que está escrita en el acuerdo de paz que firmé yo en el 2016 a nombre del Estado colombiano y no se ha hecho. Hay que acabar el sistema clientelar, pero no hay democracia sin Congreso. Esa firma del acuerdo de paz permitió, entre otras cosas, que Petro fuera presidente, se abrió la democracia, como fue presidente gracias a que le acompañamos con las banderas liberales. Gracias, candidato los que Roy tenemos Barreras. esa sangre liberal en la historia. Candidata Ante Marta. este tema, no solamente podríamos hablar del gobierno de Gustavo Petro, sino en los últimos 30 años, en todos han habido corrupción. Entonces tendríamos que hacer o una auditoría o comenzamos desde acá y seguimos hacia adelante. Y otra cosa que yo propongo es la ley del lobby. Los negocios sobre la mesa. O sea, van a hacer algo, perfecto, pero sobre la mesa. Entonces, pues, así como en Estados Unidos, es el momento también de dejar tanta mojigatería, que eso es lo que pasa en Colombia, y hablar cosas reales frente a eso. Muy cortico, candidato Pineda, para la Sencillo. palabra. Entre la pena de muerte del comunismo para los corruptos y lo que plantea la compañera, negocios sobre la mesa, hay que buscar un término medio. Y el término medio es acabar con las contralorías que no sirven para nada. Pero para eso tendríamos que hacer No una reforma. sirven para nada. Y si no sirven para nada, hay que reemplazarlas por una especie de tribunal de cuentas efectivo, eficaz, que investigue y meta a los corruptos a la cárcel. Sin embargo, para eso sí tendríamos que hacer una reforma constitucional, precisamente cómo está formado el Por Estado. supuesto, Y ahí es por a donde supuesto. efectivamente lo que es Fiscalía, lo que es Contraloría y lo que es Procuraduría supuesto. no deberían ser entes que tengan, o sea, clientelistas, deberían ser Metámosle el diente escogidos al de tema. otra manera. Y así también evitamos la corrupción. Candidato Lucio Torres. El ser humano tiene dos entes, el ego y el ser. El ego busca tener siempre. Entre más tiene, más quiere. Entre más quiere, más tiene. Aquí en Colombia lo que domina es la cacocracia, el Congreso como el corazón de esta democracia. La cacocracia es la democracia de los cacos y se lo pongo con un ejemplo. Cupo indicativo, PAE, las concesiones viales y todo la deuda pública. Todo termina en negocio para el 1% de los que dominan el país. Y el 99% soportamos el robo de ese 1%. Se lo pongo un ejemplo concreto en Cartagena. Investigado por mí, periodismo de investigación. Un concejal que dominaba el PAE, que manejaba el negocio del PAE de Cartagena, le daba medio huevo a los peladitos cuando tenía que darle un huevo. ¿Y eso qué significaba? Miles de millones de pesos para él, pero pobreza y hambre para los niños más pobres de Cartagena. Pero esos son los alcaldes, son y los eso está congresistas. sucediendo en el somos tema todos. económico. No, son los alcaldes los que se En el toman tema económico. Le pongo la concesión vial. La concesión vial sirve solamente para los cacaos del país, nada más. No le sirve al país. El tema es que somos Ahora, todos como para Colombia. cerrar esto, ¿cómo resolvemos el problema? Con un gobierno de reconciliación nacional del 99%. Acabando la cacocracia O sea, que a no- través que nos hagamos pasito. de consultarle Que nos al hagamos pueblo pasito. colombiano para que él decida si convocamos una Asamblea Nacional Constituyente para reorganizar todo el Estado, esa para tampoco- reorganizar. esa tampoco Yo creo que sería la estamos idea. ya dando la vuelta al mismo tema. Ahí no sería la Crearemos idea. una veeduría nacional que tenga poder Candidato judicial Lucio, gracias. para procesar a los cacos, que son los políticos que se roban el pan de la mesa de los más pobres, de aquellos ricos que quieren ser más ricos y de aquellos que hacen un capitalismo sanguijuela que le chupa Pero- al pueblo pero- pobre la sangre que Pero tiene. acá más que una constituyente, lo que necesitamos es que todos los seres, o sea, los 54 millones de colombianos, seamos conscientes de que efectivamente no podemos seguir eligiendo las personas que están en el Congreso, pero no solamente la corrupción es en el Congreso, también en el Ejecutivo y también en el Poder Judicial. Un Congreso Entonces, es el momento- extorsionista, extorsionó no solamente a en el Uribe, Congreso, estamos incluso hablando de que extorsionó Colombia, a Uribe, no, estamos a hablando Juan Manuel de Santos, que todo- ahora a Petro, ¿cómo que no lo dejan estamos ganar? estamos hablando de Gracias, que Colombia gracias. Un tiene que ser voto de un consciente. congresista vale 10.000 millones de pesos. Yo lo investigué, tengo fuentes bien creíbles. 10.000 millones de pesos. Pero no A solamente- Caliente el tema de la le dieron corrupción. 3.000 millones de Don pesos. Lucio. Y Ramón González, él fue el cerebro para entregar eso, continuando una corrupción que venía de Uribe,
de Juan Manuel Santos y especialmente de Duque. Pero Eso no estamos- es de ahí este es donde- gobierno. ahí es donde estamos hablando efectivamente. Es un de que problema del no ser. solamente es Congreso. Soy candidata Marta, les voy a pedir No, el la favor que corrupción no es- alcemos no es de la izquierda voz. o de derecha. La corrupción Mire, es de ese hombre o mujer que está dominada por ¿Me el puede ego. escuchar? ¿Me puede escuchar? Sí, señor. Gracias. Sí, señora. Les voy a pedir... Sí, no se calmémonos, preocupen. por Les voy a favor. pedir... Calmémonos. No, estamos en un Escúchenme. estudio de televisión, estamos al aire, por respeto a los ciudadanos y a los televidentes. El debate, buena parte de la gracia, digamos, de este diálogo Es que escucharnos se escuche. todos. Si ustedes Sí. hablan al tiempo, no se escucha. Claro. Y si gritan, los ciudadanos, no nosotros, los ciudadanos, se van a sentir un poco agredidos. Y Yo eso- les recomiendo que para esa comunicación amable con los votantes, mantengamos el tono de voz dentro Y de hay ese espacio debate, para sus todos. ideas todas las que quieran, pero Y veo que mantengámonos incluso están, en esos niveles de acuerdo. comunicación. Claro, exactamente. Y ojo con el tiempo. Es decir, la idea es que todos hablen. Yo quiero romper el orden antes de ir a la siguiente pregunta específica para la candidata Marta, para cerrar ese tema de la corrupción, candidato Quintero. Usted dice que la fórmula es resetear la política. ¿Con qué autoridad moral la resetea cuando tiene decenas de investigaciones por corrupción en su alcaldía en Medellín y tiene decenas de exfuncionarios suyos, incluso algunos presos, otros imputados y otros llamados a juicio por escándalos de corrupción? Juan Roberto, mi gobierno ha sido el más perseguido de la historia, yo creo que incluso más que el del presidente Petro cuando fue alcalde. Petro y yo, los dos, cada uno cuando fue alcalde, llegó a hacer cambios, a perseguir la corrupción. Yo perseguí y hice imputar, incluso recuperar 4.3 billones de pesos. La respuesta de las mafias fue entonces enfrentarnos de una forma visceral. Fico contrató a la fiscal seccional de Medellín en su despacho, hoy trabaja en su despacho, y es la que hizo el 80% de esas investigaciones. El proceso mío, por ejemplo, yo salgo de aquí a una audiencia donde mis abogados van a presentar una nulidad sobre un proceso que lanzaron contra mí, un contrato que firmó Fico, no firmé yo, y por el que quisieron acusarme y que se les está devolviendo. Fico seguramente va a terminar respondiendo por ese caso. Lo mismo pasó con Cepeda en su momento. Lo acusaron de unos casos y terminó respondiendo. Pero yo sí quiero aprovechar este punto que usted ha mencionado, porque es que la corrupción termina robándole el oxígeno a la gente. No debería ser tan difícil en Colombia hacer empresa, no debería ser tan difícil llegar a fin de mes, no debería ser tan difícil pagar los servicios públicos. En Colombia es difícil vivir y hay un montón de entidades que se han creado y que es necesario eliminar, porque este país lo dividieron en partes. Entonces, los de las fotomultas, hay que acabar ese negocio de las fotomultas. Las cámaras de comercio, ¿para qué sirven las cámaras de comercio? Yo ahorita lo recojo, la señora, para que no lo vaya a recoger. Las cámaras de comercio le mandan a uno un almanaque al final del año. ¿Pero para qué sirve una cámara de comercio? Por lo menos 0 pesos. Vamos a acabar las cámaras de comercio. Las notarías, por Dios. Resulta que las notarías, alguien recibe una herencia y resulta que el notario, entonces ahora resulta que es socio de la persona y termina quedándose con el 5% de eso. ¿Saben quién tiene la notaría? El papá de Abelardo de la Espriella. Le vamos a quitar ese negocio al papá de Abelardo de la Espriella también. Este país hay que hacer que funcione para el ciudadano, que no sea tan costoso vivir en Colombia. 2 segunditos, rápidamente, Roy Barreras y Héctor Pineda. Yo creo que ni los gritos, ni los extremos, ni la polarización le resuelven nada a nadie. Los colombianos quieren soluciones, quieren experiencia y que pueda hacerse realidad ese cambio. Mejorar productividad, economía, atender a 2.7 millones de jóvenes, Juan Roberto, que hoy no tienen ni educación ni trabajo, con educación para el trabajo, con el SENA desde el bachillerato, garantizándole a las mujeres cabeza de hogar, que son la mayoría, madres solteras como la mía, que el Estado les ayude a sacar sus hijos adelante con un fondo educativo, Fondo 18. Cada chiquito que nazca a los 18 años tendrá garantizada su educación. Trabajar con la gente y garantizar confianza. Si no generamos empleo, trabajo, empresariado, si no reactivamos la economía, no hay con qué pagar la deuda social. A punta de subsidios al debe no lo logramos. Logramos haciendo que la economía crezca, y eso se hace con una Colombia unida, no con un candidato o un extremo que propone destripar o exterminar a la oposición. No estamos condenados a esa violencia. Vamos a unir a Colombia dándole garantías a todos. Héctor Pineda. Gracias. A veces la vehemencia del Caribe lo confunde con gritería. No es gritería, es vehemencia.
Y los cachacos, pues, no están acostumbrados a esa vehemencia. ¿Sabe, señor Pineda, que se lo recibo? Tiene razón. Se lo recibo. Tiene razón. Ok, perfecto. La Tiene razón. vehemencia tiene su perdóname, volumen. periodista, perdóname. A mí me Dos, gustó, a mí me gustó, Perdóname. a mí me gustó lo de Perdóname. Marta. Corrupción, Está recibido. está corrupción, recibido. Es pasión, corrupción. es pasión. Volvamos entonces al tema. Corrupción. La corrupción está ligada a la impunidad. Y tenemos un sistema de justicia que es pura bla, 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 bla. La impunidad en este país es grande. Por eso hay que resolverla. Yo traigo a Carlos Ramón, no para castigarlo ni nada, no, para que cuente la verdad. Para que diga cuántos congresistas iban a recibir la maleta que él mandó y que una señora transportó. ¿Y quién le dio la Yo orden, te no? hago un reto, alcalde. Yo creo en tu honestidad, creo que hay mucha cosa politiquera detrás de tu persecución, pero ¿por qué no le dices a todos tus funcionarios que cuenten la verdad? Que sin ningún tapujo digan qué fue lo que pasó en tu alcaldía y el país comenzará entonces a mirar y a ver que es una- vamos a acabar con las complicidades y vamos a acabar con eso que llamaba Álvaro Gómez Hurtado el régimen, que es lo que nos tiene llevados en este país. 20 segundos, Daniel, para responderle a No, Héctor mira, Pineda. en Medellín han hecho cosas absurdas, han imputado a gente honesta. Hace poco imputaron a un par de mujeres que las conozco, son, mejor dicho, intachables. ¿Y para qué imputan a tanta gente? A ver si de pronto alguien dice algo contra mí. Tico, en todo ese tiempo no hay una sola persona que puede decir, y no la habrá jamás. Porque Te lo creo. porque yo llegué a lo público, yo vengo de ser empresario. Yo vine acá a exponerme en lo público porque creo profundamente y amo profundamente este país. Uno tiene autoridad sobre lo que ama y uno no va a ensuciar lo que ama. Yo amo mi trabajo, yo amo a Medellín. Bueno. El y que ama nada Colombia. debe, nada teme y Exacto, no sale y por eso- corriendo. y por eso- Cierro este debate, y por eso me da estoy pena. aquí, porque el Bueno. que nada debe, nada.